son micrococos, tienen una morfología muy especial, ¿ya? Y a mí me gusta mucho porque tiene forma de granos de café. Y a mí me gusta mucho el café, porque es muy especial. La Neisseria gonorrhea fue identificada por primera vez en 1879 por Neisser, ¿ya? A partir de exudados en pacientes con eritritis. Al ser una infección de transmisión sexual no significa que solamente la transmisión sea sexual. La transmisión también puede llegar a ser a través del canal vaginal en el momento del parto, que es lo que lo denominan como Octavia neonatal. Este género de Neisseria está formado por 10 especies, inclusive más especies, pero las más importantes son dos, que es la Neisseria gonorrhea y la Neisseria meningitis. Nosotros ahora vamos a hablar de la Neisseria gonorrhea porque esa va a presentar la infección de transmisión sexual. Es un gran negativo, no presenta motilidad, puede medir de 0.8 milímetros de diámetro y es delicado, no presenta cápsula, a diferencia de la Neisseria meningitis que sí va a presentar cápsula. La Neisseria gonorrhea no presenta, o presenta pero es muy fina, no es muy evidente. La superficie externa está compuesta por pilis, ¿ya? Pero estos pilis le dan más la capacidad de adherencia más que de movimiento, no presentan esporas, puede ser aerobio y anaerobio e invade exclusivamente las mucosas provistas de un epitelio columnar, ¿ya? Es por eso que en las mujeres esta Neisseria va a afectar más a nivel del cuello uterino. Cuando hicimos la práctica, ¿se acuerdan del toma de muestra? Ubicamos el cuello de nuestra paciente, que era un modelo anatómico, ubicaron el cuello, ¿no ves? Más o menos así hacen sus puños y ese es el cuello. Cuando ustedes hagan la parte de ginecología van a identificar ese cuello, ¿ya? Entonces ese cuello es el lugar donde más que todo se localiza la Neisseria gonorrhea. Y esto se va a fijar a través de esas estructuras que son los pilis, ¿ya? Ahora, esa es la Neisseria gonorrhea y muchas veces puede llegarse a encontrar en el interior de las células, inclusive en el interior de las células de la defensa, que son los neutrófilos y los macrófagos. En este caso, en el neutrófilo podemos observar a las Neisserias que se encuentran en duplas, parejitas, ¿ya? Ahí está una y otra y más adelante vamos a ver un dibujito más grande. Dentro de lo que es la epidemiología, es la segunda ITS bacteriana más frecuente y más común, ¿ya? La primera va a ser la Clamidia trachomatis. La incidencia anual en el mundo es aproximadamente de 80 a 100 millones de personas, ¿ya? Y la mayor afectación se encuentra en los países en vías de desarrollo, incluyendo lo que es África, Pacífico Occidental, y también en Estados Unidos existen nuevos casos en el 2018, aproximadamente 600,000. La incidencia parece estar aumentando en todo el mundo, y más que todo se ha aumentado porque ya han empezado las relaciones sexuales atípicas, como ser de los homosexuales, ¿ya? Porque es una enfermedad que no solamente va a producir vulvovaginitis, también puede producir proctitis, inclusive laringitis, ¿ya? Por estas relaciones sexuales atípicas, ¿ya? Lo típico es lo normal, ¿ya? Lo atípico es lo no normal, ¿ya? Anormal, si ustedes lo entienden así. Entonces son de este tipo de relaciones sexuales, ¿ya? Entonces aparece más que todo en Estados Unidos, al menos se ha aumentado en los hombres, ¿no? Homosexuales. Ahora, los grupos de edad más común va a ser en los hombres entre los 20 y los 29 años y las mujeres entre los 15 y los 24 años. Los factores que mantienen la gonorrea en la población va a ser que existe una alta tendencia recesiva reciente en las prácticas sexuales seguras. ¿Qué quiere decir? Que la gente no está tomando en cuenta los métodos de basera, que no solamente son anticonceptivos, sino que evitan que va a ser las infecciones de transmisión sexual. ¿Y cuáles son estos métodos de basera? Son el condón, ¿no? Sea el condón femenino o masculino, no hay más. Es eso de los métodos, si bien son anticonceptivos, o sea, evitan el embarazo, no te evitan ni te previenen lo que son las infecciones de transmisión sexual. Estaríamos hablando de las hormonas, ¿no? Y pues la Neisseria gonorrhea son asintomáticos, ¿ya? Y lo más curioso, que en las mujeres es asintomático y en los hombres no. En los hombres sí va a presentar síntomas y las mujeres lo presentan, ¿no? Cosa que no es muy común en
infección de transmisión sexual. ¿Ya? Y además que hay cepas resistentes a los antibióticos, o sea, ya se presenta resistencia por la automedicación. Muchas mujeres tienen algún flujo normal o alguna cosa, pues se automedican y se administran otros, ¿no? Entonces, eso va a ser muy difícil. Dentro de los factores de riesgo existen nuevas o múltiples parejas sexuales. Ya ese siempre va a ser la promiscuidad, va a ser uno de los factores más relevantes en el medio. Sexo sin protección, el abuso de sustancias, obviamente el alcohol y drogas, ¿no?, que inducen a la promiscuidad. Bajo nivel educativo, no conocen lo que es las consecuencias de estas prácticas. Bajo nivel socioeconómico también. El homosexualismo, aunque suene un poco discriminatorio, también es un factor de riesgo. Los antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Y la gonorrea es un factor independiente para la transmisión del VIH, ¿ya? O sea, no siempre se encuentra asociada. El VIH puede llegar a estar asociado por muchas enfermedades, pero la gonorrea por sí sola puede llegar a presentar, ¿no?, a la enfermedad en sí, no siempre está asociada. Eso es lo que les quería mostrar. Son varias células que pueden ser tanto neutrófilos como macrófagos. En este caso son polimorfonucleares, son neutrófilos. ¿Y dónde las ven las micelias? Estas son las micelias, ¿no? Estas son las micelias, están entre parejitas, tienen formas de granos de café, ¿ya? Y estas pueden llegar a multiplicarse por fisión binaria. Fácilmente estas pueden llegar a encontrarse en el interior de las células, les he indicado columnares y cilíndricas, y pueden utilizar a las células de la defensa para que éstas puedan viajar a otros lugares, ¿no? O pueden llegarse a encontrar en la superficie de la mucosa y fácilmente puedan hacer contacto, digamos, si hacen una transmisión sexual, y pasar y transmitir la enfermedad. Ya tiene esas particularidades, ya sea de transporte y de multiplicación. Ahora, dentro de lo que son los factores de virulencia, son varios factores de virulencia. Sin embargo, los factores de virulencia más importantes son los de adherencia, o sea, son los que se adhieren al epitelio. ¿Y cuáles son los que participan en la adherencia del epitelio? Van a ser los pilis, ¿no? Los famosos pilis, que al igual que otros microorganismos, forman parte de su factor de virulencia, ¿ya? Y estos van a ser muy semejantes a los pelos, ¿ya? Y le dan mayor adherencia celular y por lo tanto mayor resistencia a la fagocitosis. También van a formar poros. Estos poros que van a formar no solamente les permiten a nutrirse ellas de la misma célula, inclusive pueden dañar a los eritrocitos y también nutrirse de la hemoglobina y de los restos que tienen los eritrocitos. Y cada cepa puede llegar a producir un tipo de proteína, ya que van a ser las proteínas el por A y el por B. Dentro de estas proteínas, la más importante va a ser la por B, para que va a formar estos poros. Dentro también de otros, este por también actúa mucho en la, bueno, más adelante, mejor no les digo ahora. La adherencia también en la membrana externa es sobre la superficie. Luego tenemos unas proteínas que se denominan proteínas de reducción modificada, que esta también va a formar poros, ¿ya? Y esta evita lo que va a ser la apoptosis celular, evita la destrucción celular, se libera lo que va a ser del fagosoma una vez que se produce la citosis, ahí te lo vamos a ver parte, y pues puede cambiar forma por reclusión. Luego tenemos los lipoligosacáridos, que dentro de los lipoligosacáridos el lípido va a ser más importante. Luego también constituyen un competidor por hierro, posee receptores para las lactoferrina y la hemoglobina. Es decir, que compite por la alimentación, se alimenta, ¿no? Degrada, elimina lo que son los eritrocitos y se alimenta de sus productos de degradación, ¿no? Que son la hemoglobina y la lactoferrina. Esos son los factores de virulencia. Así la proteína POL y las proteínas OPA. Esa va a ser la estructura antigénica. Como toda célula va a presentarse sobre la membrana lipídica, tiene una delgada membrana ¿cómo se llama? Peptidoglucano, ya presenta una membrana externa y pues ahí se van a encontrar todos los factores de virulencia. Ya se conocen más de 13 serogrupos que ya se han indicado, pero dentro de lo que va a ser en la enfermedad en el ser humano, van a ser la A, B, C, X, Y y W135 las más importantes. Ahora, dentro de los factores de virulencia, vamos a volver a repetir que son los
la proteína por y la inmunoglobulina A proteasa, que también va a degradar, que va a ser a la inmunoglobulina A, que es un mecanismo de defensa de las células mucosas. Luego tenemos las proteínas OPA, los polisacáridos. Aquí está un poco más especificado todo lo que son los factores de violencia, y eso los voy a también compartir para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y lo puedan comprender, porque son muchas palabras, son memorísticas. Variación antigénica, que permite la expresión de antígenos de la superficie y puede hacer un reconocimiento, o sea, puede llegar a impedir, se puede llegar a ocultar, evadir lo que va a ser el sistema para el sistema fagocitario. Luego los pilis, que son las fimbrias, ya que son, ahí tienen una descripción, que son muy parecidas a los cabellos, son delgados, pueden alargarse, pueden retraerse y son las que participan en la adherencia. Además, producen lo que es una resistencia a la fagocitosis. La proteína asociada a la opacidad, que va a ser las OPA, que en muchos medios de cultivo inclusive suelen ser un poco más oscuros, como algo café, algo así oscuro, y es porque le da lo que es la proteína OPA, ya por eso se llama opacidad, porque se ha visto que los medios de cultivo dan esa característica en las colonias. Esto también ayuda a la adherencia hacia los receptores de la célula huésped. Proteína de los lipoligosacáridos de envoltura, que van a ser endotoxinas, también producen endotoxinas. De hecho, las endotoxinas de este microorganismo son los lipoligosacáridos. Tienen el componente lipídico A, que les había indicado que va a ser el más importante, y ayuda a evadir lo que va a ser las defensas del huésped. Responsable también de la toxicidad, puede llegar a causar fiebre, todo lo que son los síntomas de asiliar, muerte de las células de la mucosa. La proteína POR, de superficie va a ser la más abundante, proporciona canales acuosos, hace que algunas cepas sean resistentes a la activación y la deposición del complemento, ¿ya? Interfiere en la fusión del cromosoma lisosoma y puede llegar a impedir la muerte intracelular. Esa es la proteína que les había indicado que evita lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque el microorganismo necesita de la célula para nutrirse, necesita para multiplicarse, porque en el interior de la célula se divide por fisión binaria, se divide y necesita. Pero el sistema fagocitario lo identifica como extraño, ¿no? Entonces va y lo quiere eliminar, pero esta proteína hace que no le produzca daño. Luego tenemos las proteasas, como es la de la inmunoglobulina A, ya que prácticamente degrada lo que es la inmunoglobulina, que es protectora. La A es protectora de las glucosas, ¿ya? De la glucosa. Dentro de lo que es la patogénesis, la bacteria se adhiere, el epitelio menciona lo primero, que produce lo que va a ser una adherencia, ya coloniza, se une lo que son a los receptores. Las células tienen receptores que pueden llegar a hacer enlaces con esas bacterias y luego producirse lo que es una endocitosis. La bacteria se ingresa lo que va a ser al interior de la célula y se va a formar como una especie de un fagosoma. Por aquí que nos dicen, pues es decir, citoquinas, ya. Todo este proceso, cuando ingresa al interior de la célula, va a llegar a generar lo que es una respuesta por parte del huésped, de las cuales se va a producir una liberación de lo que son las citoquinas y las quinicinas, provocando lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio donde migran lo que van a ser las células y van a provocar una inflamación local. Y por eso se va a producir lo que es todo este exudado. En este proceso de inflamación va a producir, en algunas células se va a producir la apoptosis, en otras células no, ¿ya? Y la presencia de la extravasación de líquido extracelular va a producir lo que es un exudado público. Tiene mecanismos de defensa para regir los movimientos que hablamos de la bacteria actúan como agentes de transmisión hacia otro hueso. Cosas que habíamos mencionado, más o menos lo que ocurre, ingresa lo que es el interior de la célula, el macrófago trata de eliminar lo que va a hacer a la célula las impide, y esas abreviaturas que ustedes ven que van a ser la TLR, la DC, la MLR, van a ser receptores, son receptores de las cuales van a llegar a hacer que interactúe lo que son los microorganismos con las células de la defensa, en este caso que son las células dendríticas, ¿no? Y luego ahí se va a producir la multiplicación, al mismo tiempo esto va a eliminar receptores para que se produzca lo que es la atracción de las citoquinas, ¿no? Y producir todo lo que es el proceso de inflamación.
La gonorrea. La gonorrea es una enfermedad, como nos había mencionado, de transmisión sexual. Es lo más importante que produce, es una enfermedad, ¿no?, que se puede curar. Puede llegar a infectar el tracto genital, puede llegar a infectar la boca y puede llegar a afectar al recto. ¿Ya? Entonces, eso es porque les había mencionado que los mecanismos de transmisión son de forma atípica, ¿ya? Y lo que se conoce como es el acto sexual, que es una transmisión típica, ¿no? También puede llegar a ser afectado el recién nacido en el canal del parto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una infección, una conjuntivitis, que se llama oftalmia neonatal gonocócica. Entonces existe una academia epidemiológica, ¿no?, donde interviene lo que va a ser el huésped y pues el único reservorio va a ser el humano. No es lo que mencionan, ¿no?, que los perros tienen gonorrea, entonces son otro tipo de enfermedades. En realidad el único reservorio es el humano. ¿Ya? La susceptibilidad pues depende mucho del lugar, mucho de la persona, las condiciones de vida, los hábitos que tienen las personas. Y la puerta de salida va a ser cómo va a transmitir a otros, ¿no?, otros hospedadores. Sí o sí se tiene que producir un contacto, sí o sí la transmisión es por contacto, tiene que estar, ¿no?, mucosa con mucosa, ¿no?, contacto inclusive con el feto, o sea, con el recién nacido también, ¿no?, tiene que existir el contacto. Y el modo de transmisión ya hemos mencionado, ¿no?, puede ser exudados. En este caso, por ejemplo, una transfusión sanguínea no va a ser un mecanismo de transmisión, ¿no? Ahora, síntomas de la gonorrea, ¿cuáles son? En las mujeres, ¿qué va a producir? Sangrado vaginal relacionado con el coito, ¿ya? Puede ser, inclusive, se puede presentar dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Es el dolor en el acto sexual, es la dispareunia, ¿ya? Además, se puede llegar a acompañar de sangrado. Disuria, ya puede existir disuria, poliaquiuria, lo hemos mencionado, ¿no?, ya debe estar pasado incluso ustedes. La parte de infecciones de tracto urinario, ya presenta colpitis, secreción vaginal, amarillenta o sanguinolenta. ¿Ya la colpitis qué es? El cierre del cuello uterino está inflamado, afecta porque es el lugar de las células más preferidas de este microorganismo. Por lo tanto, cuando se realiza lo que es un examen, así, ¿no?, con el espéculo, ya ingresa el espéculo, inclusive en el momento de ingresar provoca dolor en el paciente. Observamos el cuello uterino, que les decía es como una especie de puñito y se ve de color rosado, que es lo normal. Pero en este caso de la neisseria, lo que va a provocar va a ser un enrojecimiento, un eritema a nivel del cuello. Y además va a presentar la presencia de secreción, ¿no?, secreción, flujo vaginal amarillento, y a veces puede ser sanguinolento. ¿Por qué? Porque el cuello está afectado. ¿Ya? Entonces, a nivel, por ejemplo, de las células que se encuentran en el canal vaginal, no va a afectar porque no son las células que van a infectar el microorganismo. Los hombres tienen síntomas con más frecuencia, ¿ya? Entre ellos se van a encontrar los siguientes, que van a ser la uretritis. La uretritis es un cuadro clínico y ese se caracteriza por secreción purulenta por la uretra, ¿ya? Es secreción, y pues el paciente se percata que tiene una secreción, ya que está eliminando, y que además se acompaña de disuria. Todo esto va a llevar a un cuadro muy frecuente, que es la epididimitis, ¿ya? Algunas cosas que yo les digo y no está, digamos, en los diapositivas, pero para eso ustedes también, para tomar apuntes. Entre los síntomas de infección rectal se puede llegar a encontrar secreción, picor anal, en ocasiones defecación dolorosa con sangre roja en las heces, ya que también puede llegar a existir. Esto por la transmisión de las transmisiones sexuales atípicas, ¿no? Y obviamente también la cavidad oral, ya se imaginarán por qué. Otros cuadros clínicos que van a ser infecciones diseminadas. Prácticamente les decía, como el microorganismo utiliza los macrófagos, utiliza a las células de la defensa para viajar a otros lugares del organismo, entonces puede llegar a producir una artritis gonocócica, que es la más frecuente, ya es una de las más frecuentes. Puede llegar a ser purulenta, inclusive mencionan que muchas personas que han pasado por gonorrea en la juventud, cuando son mayores, presentan artritis, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y pues esta va a ser la causa, pero no es una artritis, digamos, como en el caso del reumatismo, ¿no?, como uno imagina que es una enfermedad autoinmune, sino que es una enfermedad, una artritis gonocócica, y además es purulenta. Existe una inflamación, existe dolor, pero cuando se realiza lo que es una punción, pues se identifica y se hace el cultivo,
se identifica lo que es el microorganismo. Luego, también puede presentar tenosynovitis, dermatitis, poliartralgia, sin afectación articular, purulenta, fiebre elevada con estreptolismo de estar general. ¿Ya? Entonces van a ser otras afectaciones que va a llegar a la neisseria monorrea. Ahí tenemos las poliartralgias, que es el sector articular, afectación de rodillas, codos, grandes articulaciones, regiones distales de los miembros, y puede ser un dolor muy intenso, muy intenso. Las tenosynovitis, que también, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué tengo tenosynovitis? ¿Por qué me duelen mis tendones? Y eso, entonces, mucha gente no se da cuenta, ¿no? Que es provocado por la neisseria. Las dermatitis también puede llegar a producir inflamación de la piel, ya también en extremidades, pueden ser números de 5 a 40, pueden ser en ocasiones indoloras, ya no pruriginosas, transitorias, es decir, que va a durar poco tiempo. Son máculas, pápulas y pústulas también que se van a tener una fase eritematosa y puede llegar a la necrosis, ¿ya? Y las artritis supurativas que afectan a las articulaciones grandes, ya como se había mencionado, y también las articulaciones de las manos y de los pies. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico a veces no solamente es clínico. En el caso de los pacientes siempre van a venir a la consulta por algún síntoma. Por ejemplo, el caso de las mujeres en el caso del flujo, ¿no? O si no, la dispareo. En el caso del varón también pasa por uretritis, ¿ya? Sin embargo, existen técnicas de laboratorio. Estas técnicas van a hacer la tinción, ya se obtiene lo que va a ser una muestra de ese flujo y se puede llegar a observar el microorganismo. Es muy fácil de diagnosticar porque es un gonococo. No podemos confundir con el Streptococcus pneumoniae, porque como sabemos el Streptococcus pneumoniae también es un diplococo, no puede llegar a encontrarse par. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso? Que la muestra la hemos obtenido del tracto genital, ¿ya? Entonces no podemos decir en el momento, son dos cocos, pues el Streptococcus pneumoniae, no es así, ¿ya? Entonces, si la muestra la hemos obtenido del tracto genital, entonces es más seguro que tenga neisseria gonorrea, ¿verdad? Que es un diplococo. Luego, se puede realizar cultivo. Ahora si nosotros queremos ser más específicos, podemos realizar el antibiograma también para identificar los antimicrobianos más efectivos y que dan mayor sensibilidad. Ahora, ¿qué observamos? Vamos a observar los diplococos, otros que se van a encontrar fuera de la célula y otros que se encuentran en el interior de la célula. Aquí están diplococos, ¿ya? Aquí también, ¿no? Son gramos positivos, ¿ya? Que se están identificando. Ahora, podemos hacer también detección de DNA, sí, se puede hacer, pero es muy caro, es una prueba que solamente nos ayuda en algunos casos, ¿no? Y pues es muy poco frecuente. Entonces, para eso necesitamos hacer obtención de muestra, ¿no? Entonces, ¿qué realizamos? Hisopeado rectal, podemos realizar una muestra vaginal, ya que puede ser para cultivo, obviamente no va a ser, digamos, para células cancerosas, ¿ya? También puede ser endocervical, uretral, ¿ya? Todo eso tiene que ser llevado al laboratorio antes de lo más antes posible, excepto en algunos laboratorios que son lejanos a los consultorios, utilizamos los transportadores, ¿no? Los transportadores que mantienen al microorganismo en las condiciones favorables para evitar, ¿no? que se puedan morir. No hay tenemos, ¿no? Lugares donde se obtienen, ¿no? Tanto rectal. Medios de cultivo, los medios de cultivo y pregunta de examen suele ser de base de detalle, pónganse un asterisco. Ese es el más utilizado porque para realizar cultivos es un poquito exigente, necesita, digamos, ciertos elementos como ser el chocolate, que puede estar o no enriquecido, ya ellos ponen todos los elementos que necesitan, de sodio, fosfato, almidón, ya todos son elementos, pero el medio selectivo es el detalle esmalte. Ahí vamos a ver unas colonias conformes, blanquecinas, circulares, no se ve bien, pero ese es el ala circular, que tenemos abajo. Algunas colonias igual, ¿no? Que son brillosas, cantiformes. La mayoría de las colonias son muy parecidas, ¿no? Pero nosotros, como suavemente ven el microscopio,
ya nos podría dar, ¿no? el resultado. La siembra se realiza, ¿no? Con el hisopo, ya sabes, ya han visto, ¿no? La siembra que se realiza en el cultivo. Se puede llegar a incubar, ¿no? En una cámara de 35 a 36 grados centígrados. Puede haber dióxido de carbono de 5 a 10% durante 18 a 72 horas. La identificación, vamos a ver como colonias pequeñas, ya de diplococos granulativos, opacos grisáceos, convexos, brillantes, elevados, transparentes, opacos, no pigmentados y no hemolíticos. No va a producir hemólisis, ¿ya? Desde que se utiliza agar chocolate, en algunos casos se utiliza agar sangre, ¿no? Pero no va a provocar hemólisis. ¿Listo? Ahí vamos. Vamos al diplococo con algunas de sus características que vamos a mencionar. La artrocentesis es un procedimiento, la artrocentesis es un procedimiento para el diagnóstico, ¿ya? Ya ves decir qué es eso. Entonces es un procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se realiza lo que es un aspirado a nivel de la articulación afectada, donde hay el aumento de volumen, donde nosotros sospechamos, ¿no? Que se encuentra el microorganismo y obtenemos, ¿no? De entre 50 a 100 leucocitos por milímetro cúbico, si es positivo en el 50% de los casos, contra el 20% bacteriémica, ¿ya? También se lo puede ver en microscopio, también se lo puede cultivar y se observa, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Artrocentesis se obtiene a partir de la articulación y se va a ver los mismos leucocitos en las células, ya sean las células como las células de la defensa. Ahora, la evolución de la gonorrea sin tratamiento, ya sin tratamiento puede llegar a afectar al tracto reproductivo, les decía, puede llegar a producir infertilidad, dificultad para tener hijos. Sin embargo, muchas parejas, ¿no? ¿Por qué no podemos tener hijos si no se dan cuenta que tienen infecciones, ¿no? Clamidia también es otro microorganismo que se asocia a la infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un tratamiento. Hay que hacer un tratamiento y de esa manera va a nuevamente recuperar su fertilidad. Ahora, existen otras afectaciones, otras complicaciones, como ser la enfermedad pélvica inflamatoria, que va a ser una de las más importantes a nivel genital. Pónganse en un asterisco, porque la enfermedad pélvica inflamatoria es muy frecuente. Ustedes cuando ya sean médicos, inclusive cuando ya estén en la parte clínica, ustedes van a poder ver, tiene un EPI. Entonces, ¿qué va a ser? Enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Y esto es producida por varias causas, no solamente por la gonorrea, ya por otro tipo de microorganismos que también son de transmisión sexual. ¿Qué más? Puede llegar a producir salpingitis o inflamación de las trompas del falopio, ¿ya? Y eso puede llegar a la infertilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a haber, como existe un proceso inflamatorio, entonces va a estar dificultoso el encuentro de lo que es el óvulo y el espermatozoide. Las personas infectadas por el gonococo tienen mayor riesgo de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. En realidad todos los microorganismos son como una puerta de entrada. Si la mayoría de los pacientes que tienen VIH es porque ya anteriormente han tenido varias ocasiones de infección de transmisión sexual y el gonococo es uno de ellos, ¿ya? Es como una puerta de entrada. Ella decía como es una coinfección, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos mencionado que era una coinfección? Era la infección de dos o más microorganismos de las cuales van a producir una determinada patología, ¿ya? Y en este caso, es coinfección. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es en base a ceftriaxona, doxiciclina, eritromicina, ceftriaxona. Son los medicamentos más utilizados, por lo tanto, pues todavía se siguen utilizando. La duración del tratamiento depende si ha presentado una enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo, entonces el tratamiento va a ser mucho mayor, ¿no? Si va a ser una infección así como tal, una gonorrea, entonces puede llegar a durar entre 7 y 10 días, ¿no? Al igual que una afectación a nivel articular. Luego también tenemos la doxiciclina, que es utilizado muy frecuentemente en los servicios de ginecología, y la eritromicina, que se aplica en mujeres embarazadas. Las parejas sexuales asintomáticas deben recibir ceftriaxona, ¿ya? Y eso puede ser una sola dosis. ¿Qué nos dice? Uno de los
Tratamientos que se pueden realizar por vía sistémica en casos de una enfermedad pélvica inflamatoria. Muchas veces les comento que los pacientes son internadas porque es un dolor muy, muy fuerte. Presenta fiebre, presentan dolor en el bajo vientre, ¿no? Aparte de las secreciones. Entonces suelen ser tratadas por vía sistémica, ya puede ser por endovenoso, con ceftriaxona, o de forma ambulatoria por intramuscular, mucho depende del cuadro. Ahora, para identificar esta EPI, ustedes me dirán, pero ¿cómo identifico esta EPI? ¿Cómo veo ese líquido? Porque es un líquido en cavidad. Esto se identifica con una ecografía transvaginal. Una ecografía transvaginal o genital, así le llaman. ¿Cómo va a ser la prevención? Ya les había indicado, ¿no?, inicialmente que la prevención siempre va a ser con métodos de barrera, ¿ya? Métodos de barrera, sí o sí, condón, ya sea vaginal o masculina, ¿ya? Entonces ese va a ser el mejor método de prevención. Método de control, solamente educación, colegios, ¿saben? Sin caso, pues en algunos lugares los servicios médicos pueden realizar